El silencio de la sala fue roto por una voz demasiado alta para una reunión común. «Fuiste tú». Ana levantó la mirada al instante. Carlos estaba de pie, con la mano apoyada sobre la mesa, y la pantalla detrás de él ya mostraba un archivo abierto. El detalle concreto llegó junto con la acusación. El cursor estaba detenido en una columna específica, resaltada como si alguien lo hubiera preparado de antemano. Ana sintió el estómago encogerse, no por el error, sino por la certeza de que esa reunión no era para resolver nada, era para exponer a alguien. Se cometió un error grave, continuó Carlos. El perjuicio es alto, y el nombre que aparece en el informe es el de ella. Ana abrió la boca para responder. Carlos no se lo permitió. ¿Por qué necesitaba impedir la explicación incluso antes de escucharla? Carlos giró el portátil hacia el equipo, como si estuviera dictando una sentencia. Los números llenaron la pantalla, fríos e incuestionables. Ana miró con atención y notó un detalle visible. El archivo no tenía firma digital y, en una esquina, el nombre del documento terminaba con B2 Final. Era un nombre típico de archivo improvisado, no de documento oficial. Sintió que se le calentaba el rostro. Si eso era el informe oficial, ¿por qué parecía una versión armada a toda prisa? «Está todo aquí», dijo Carlos en voz alta. Un compañero acomodó la silla, incómodo. Otro bajó la mirada al celular, fingiendo que no escuchaba. Ana entendió la regla silenciosa de esa sala. Nadie quería ser el siguiente. Si nadie defendía a Ana ahora, ¿quién garantizaría que tendría una oportunidad después? Ana levantó la mano, despacio, intentando mantener la voz estable. Este informe no pasó por la validación final. Carlos se giró demasiado rápido, como si ya esperara esa frase. ¿Estás diciendo que mentí? La pregunta no era sincera, era una trampa. Ana sintió el pecho apretarse. No la estaban invitando a explicar. La estaban empujando a elegir entre dos caídas: negar y parecer agresiva, o callar y parecer culpable. El hecho concreto llegó enseguida. Carlos hizo clic en el historial del archivo, y por un segundo apareció una ventana con cambios recientes. Pero la cerró rápido, demasiado rápido. ¿Por qué cerró el historial si estaba tan seguro de su versión? Un compañero del área financiera se aclaró la garganta, casi pidiendo permiso para existir. «Carlos, este modelo no es el oficial». Ana sintió un alivio breve. Alguien había visto lo mismo que ella, pero Carlos lo cortó de inmediato. «Eso no viene al caso». Y entonces subió el tono para dominar la sala. «Lo que viene al caso es que hubo un perjuicio, y alguien va a responder». Volvió a señalar a Ana. Ana notó una consecuencia visible. La mano de Carlos temblaba levemente al sostener el mouse. Pequeña, casi imperceptible, pero temblaba. Un hombre seguro no tiembla por culpa de un informe. ¿Qué temía que alguien encontrara? Carlos empezó a caminar por la sala mientras hablaba, usando el espacio como escenario. La dirección está presionando, hubo retrabajo, hubo desgaste, y esto mancha al área. Cada frase era un martillazo público. Ana miró la columna resaltada y vio otro detalle concreto. Había una fila duplicada, como si alguien hubiera pegado datos de una hoja de cálculo a otra sin revisar. Reconocía ese tipo de error. No era suyo. Era típico de quien arma rápido para cerrar un número. Ana sintió el impulso de defenderse, pero el miedo a empeorar todo la sostuvo. Llevó la mano al bolso por reflejo. Ahí dentro estaba el sobre. No lo sacó. Todavía no. ¿Qué temía más? ¿La acusación? ¿O lo que ese sobre haría que sucediera? Carlos declaró delante de todos: «Esto va a quedar registrado en su historial profesional». La palabra historial cayó como una sentencia permanente. Ana sintió la garganta secarse. Eso no era solo vergüenza, era su carrera. Un compañero le susurró algo a otro, pero se calló cuando Carlos lo miró. Entonces llegó la primera prueba oficial del ciclo. Carlos abrió un correo en la pantalla
y mostró un mensaje de la dirección pidiendo responsabilidades. Solo que el remitente estaba recortado. Había ampliado la pantalla de tal manera que ocultaba la dirección de quien lo envió. Ana lo notó y el corazón se le aceleró. Si era legítimo, ¿por qué ocultar el remitente? Ana respiró hondo y dijo con cuidado: «Yo puedo mostrar la versión validada, con protocolo». Carlos sonrió, pero su sonrisa no tenía humor. «No hace falta, ya está decidido». Decidido. Antes de verificar, antes de escuchar, antes de comparar. Ana sintió una mezcla de rabia y tristeza. No era un error lo que estaban juzgando, era a una persona. El hecho concreto llegó cuando el sistema de proyección parpadeó, y por un segundo, apareció la ruta del archivo en el ordenador de Carlos. C. Users, Carlos, Desktop, DIE, Reunión, Relatorio, Ana. PDF. Ana se congeló por dentro. El archivo ya estaba nombrado con su nombre. Antes de que la reunión empezara. Entonces, ¿ya había elegido a la culpable? La sala reaccionó con microgestos. Una ceja alzada aquí, una mirada rápida allá. Pero nadie habló. Ana sintió la soledad volverse física, como un peso sobre los hombros. Carlos aprovechó el silencio como confirmación y concluyó: «Recursos humanos va a registrar. Después lo analizamos». Y entonces hizo algo que elevó el riesgo. Agarró el celular, dio un par de pasos y envió un mensaje rápido, ocultando la pantalla con el cuerpo. Ana apenas alcanzó a ver el nombre del contacto parpadeando: Patricia, RR. Chatache. Recursos humanos ni siquiera había entrado, y él ya estaba coordinando algo. Si era solo registro, ¿por qué necesitaba alinearlo antes? La puerta se abrió. La analista de RR, entró con un bloc de notas y un portátil. No sonreía, no parecía cómoda. «Buenos días, vamos con los documentos». Carlos respondió rápido: «Está todo en la pantalla, RR, Miró y hizo la pregunta que importaba: ¿dónde está el protocolo? ¿Y la firma digital?» Carlos se quedó paralizado una fracción de segundo. Fracción pequeña, pero real. Ana sintió el corazón latir más fuerte. RR, insistió: «Necesito la versión original, adjunta en el sistema». Carlos esbozó media sonrisa y dijo: «Esta es la versión». La analista de RRHH anotó algo. ¿Qué anotó? ¿Y por qué Carlos pareció tragar saliva al ver su bolígrafo? Ana interrumpió antes de que el miedo la callara otra vez. «Yo tengo el documento anterior». La sala se congeló. Carlos se giró hacia ella con una mirada que no encajaba con autoridad. Era una mirada de urgencia. «Eso no es necesario», disparó, pero RRHH levantó la vista. «Si existe un documento anterior, necesito verlo». Ana llevó la mano al bolso. El sobre estaba ahí, con la esquina ligeramente arrugada de tanto sostenerlo en secreto. Lo puso sobre la mesa, sin abrir. Solo eso. Carlos tragó saliva, y entonces soltó demasiado rápido: «Podemos resolver esto sin exponer a nadie». Si Ana abría el sobre, ¿quién quedaría expuesto? ¿Y por qué? RRHH acercó el sobre como si tuviera peso propio. ¿Puedo abrirlo? Ana asintió. No con valentía triunfal, sino con la expresión de alguien cansada de ser tragada por el silencio. El sello empezó a ceder. Carlos dio un paso al frente. «Espera». RRHH se detuvo. Ana sintió que el estómago se le caía. El tono de él no era de jefe. Era de alguien intentando evitar un desastre. La analista miró a Carlos. ¿Hay algún motivo para que no lo abra? Él vaciló. Y en ese segundo de vacilación, un compañero lo notó e inclinó el cuerpo hacia adelante, como si por fin entendiera que aquello no era solo un error. Si Carlos estaba tan seguro, ¿por qué el simple acto de abrir un sobre parecía aterrorizarlo? Carlos intentó recuperar el control con una frase ensayada. «Esto se puede analizar después, con calma». Pero RRHH respondió con algo simple: «El análisis empieza ahora».
El hecho concreto ocurrió. Lo abrió. El primer papel era un informe con fecha anterior. El segundo era un correo impreso, con remitente, destinatario y hora. El tercero parecía una captura del sistema con registro de modificación. La analista leyó en silencio, y su rostro cambió. No era un shock teatral, era un cambio profesional, cuando alguien encuentra algo que obliga a actuar. Ana sintió que las piernas le flaqueaban, no por miedo, sino por un alivio que duele. ¿Qué encontró ahí que ya no dejaba espacio para después? RR. HH, señaló la firma. Carlos, este documento no está firmado por Ana. Giró el papel para que todos lo vieran. La firma era la suya, y la fecha era anterior al error que él le estaba atribuyendo. El aire de la sala se volvió pesado de otra manera. Ana sintió el pecho apretarse. No era felicidad, era la confirmación amarga de que tenía razón en haber tenido miedo. Carlos abrió la boca, pero ninguna frase le salió completa. Esto fue... Se detuvo. Entonces, RR. HH. Levantó el correo impreso. Y aquí hay una petición suya para que ella asuma formalmente. ¿Qué le prometió Carlos a Ana cuando le pidió que asumiera? ¿Y por qué ella aceptó? Un murmullo recorrió la sala. Un compañero se tapó la boca con la mano. Otro miró a Ana como si la viera por primera vez. Carlos intentó hablar más alto, intentando sofocar la realidad con volumen. Yo estaba bajo presión. RR. HH. No subió la voz. Solo siguió leyendo. Usted escribió, asume por mí, solo hasta que yo lo corrija. Yo te protejo. Ana sintió un pinchazo en el estómago. Esa frase era la prueba concreta de lo que vivió. Lealtad usada como cuerda al cuello. Carlos respiró con fuerza, como si estuviera atrapado. Si le prometió protegerla, ¿por qué la expuso delante de todos? La analista de RRHH hizo la pregunta más simple y más devastadora. ¿Por qué este error se presentó sin protocolo y sin firma digital? Carlos intentó escapar. Yo solo traje lo que me dieron. Pero la ruta del archivo seguía fresca en la mente de Ana. Desktop, reunión, relatorio, Ana, PDF. La culpa ya tenía nombre antes de que empezara la reunión. Ana no dijo esa frase. Todavía no. Solo miró la pantalla, luego a RR, HH, y sintió algo raro. Por primera vez, la sala no estaba completamente en su contra. Pero RR, HH, tampoco declaró victoria. Cerró el sobre despacio y dijo, esto se llevará a la dirección ahora. Dirección. Ahora. Y si la dirección se entera, ¿qué hará Carlos para intentar salvarse otra vez? La reunión fue suspendida temporalmente. No terminó. Quedó suspendida. La palabra sonó extraña, como si nadie se atreviera a darle un cierre definitivo a aquello. RR. HH. Pidió unos minutos para organizar los documentos. Carlos salió de la sala antes que todos, demasiado rápido. Ana notó un detalle concreto. No se llevó el portátil. Lo dejó abierto sobre la mesa. Ella no lo tocó, pero lo vio. En la pantalla, una notificación parpadeaba. Mensaje no enviado. Error de conexión. El destinatario aparecía recortado, pero el inicio se veía. Dirección. Él estaba intentando hablar con alguien antes de que hablaran por él. Si necesitaba adelantarse, ¿qué pretendía decir sobre Ana? En el pasillo, Carlos la llamó por su nombre. No alto, no público, demasiado bajo. Ana, espera. Ella se detuvo, pero no giró el cuerpo. Solo el rostro. Él se acercó manteniendo una distancia calculada, ni tan cerca como para parecer amenaza, ni tan lejos como para parecer débil. Sabes que esto puede destruir mi carrera. Ana sintió el impacto de la frase. No era un pedido, era un traslado de culpa. El hecho llegó enseguida. Él sostenía el celular en la mano, con la pantalla orientada hacia ella. Había una conversación abierta. El nombre del contacto. Consejo interno. Si esto sigue, no va a caer solo sobre mí.
¿Qué estaba insinuando exactamente que podría caer sobre ella? Carlos respiró hondo y bajó el tono. Tú siempre fuiste responsable, leal. Por eso confié en ti. Ana sintió la mezcla amarga de reconocimiento y manipulación. Entonces él le mostró un mensaje escrito, todavía sin enviar. En él decía que Ana había asumido informalmente el error semanas antes. No había prueba, solo texto. Si lo envío, se convierte en la versión oficial. Ana sintió el cuerpo helarse. Era una amenaza limpia, sin grito. Si ella no retrocedía, él fabricaría una narrativa paralela. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para no caer solo? Ana volvió a su puesto intentando mantener la postura. El ordenador seguía encendido. Abrió el correo y encontró 3 mensajes sin leer, enviados minutos antes de la reunión. Todos del mismo remitente, Carlos. Asunto: tenemos que alinearnos. Mejor hablemos antes de RR. HH. Confía en mí. Notó el detalle cruel: los horarios. Esos mensajes fueron enviados antes de la acusación pública. Él ya sabía que la reunión iba a explotar, y trató de blindarse antes. Si él ya preveía el caos, ¿quién lo había avisado? RR. HH. Llamó a Ana a una sala más pequeña, sin ventana, mesa redonda, grabadora encendida. La analista explicó que esa conversación era parte del procedimiento. El hecho concreto llegó rápido. Puso sobre la mesa un formulario de versión de los hechos. Necesito que describas todo desde el inicio. Ana sintió el peso de la responsabilidad. Una palabra mal puesta podía volverse contra ella. Empezó a hablar, pero notó algo extraño. La analista anotaba solo en ciertos tramos, especialmente cuando Ana mencionaba a Carlos. ¿Qué se estaba registrando exactamente y qué se estaba quedando fuera? Mientras Ana hablaba, el celular de la analista vibró. Miró la pantalla un instante y lo dio vuelta boca abajo, pero Ana alcanzó a ver el nombre: Patricia. Dirección: la conversación no estaba limitada a RR. HH. Había algo moviéndose arriba. Entonces la analista hizo una pregunta directa. ¿Firmaste algún documento asumiendo este error? Ana respondió que no. La analista hizo una pausa, demasiado larga. ¿Ni siquiera de forma informal? Ana sintió el peligro. Si alguien decía que ella aceptó verbalmente, eso podía convertirse en prueba contra ella. ¿Quién podría testificar algo así? RR. HH. Le pidió a Ana que esperara. Ella salió de la sala y encontró el pasillo casi vacío. El reloj marcaba 11:42, casi 2 horas desde la acusación inicial. El tiempo estaba siendo usado como arma. Se sentó en una silla y notó un detalle concreto. Un guardia de seguridad observaba discretamente la puerta de RR. HH. Eso no era común. Seguridad solo aparecía cuando había riesgo legal o riesgo de escándalo. Ana sintió el estómago apretarse. La empresa se estaba protegiendo. ¿Pero de quién? Carlos reapareció. No parecía abatido, parecía organizado. Llevaba una carpeta azul, nueva. La dejó sobre el mostrador de recepción de RR. HH, y dijo: traje documentos complementarios. Ana reconoció la carpeta. Era del archivo muerto del área. Él nunca tenía acceso a eso por su cuenta. Si la llevaba, alguien se lo había permitido. ¿Quién estaba ayudando a Carlos entre bastidores? Minutos después, RR. HH. Llamó de nuevo a Ana. Sobre la mesa estaba la carpeta azul. La analista la abrió y mostró un documento. Un informe antiguo, con la firma de Ana, legítima, pero de otro proyecto. Carlos afirma que este patrón se repitió. Ana sintió subir la indignación. Eso era una distorsión. Él estaba usando un documento verdadero fuera de contexto para fabricar culpa. El hecho era concreto, la manipulación también. Si ese papel se interpretaba mal, podía perderlo todo. ¿Cómo probar que no tenía relación? Ana pidió ver la fecha. La analista se la mostró. El proyecto era de hacía 2 años.
Ana señaló: ese error no tiene relación con el actual. La analista anotó, pero no confirmó nada. Volvió el silencio institucional. Ana entendió algo cruel. No bastaba con tener razón. Había que probarlo una y otra vez, mientras Carlos solo necesitaba sembrar duda. ¿Cuánto tiempo aguanta una persona defendiéndose antes de quebrarse? Al final de la tarde, dejaron a Ana irse. No como absolución, como espera. Salió del edificio con la sensación de que nada estaba resuelto. En el estacionamiento, encontró un sobre blanco sujeto al parabrisas del coche. No tenía remitente. Dentro, solo una hoja impresa. Piénsalo bien antes de hablar mañana. Sin firma, sin amenaza directa, pero lo bastante clara. ¿Quién dejó eso ahí? En casa. Ana intentó descansar, pero el celular no paraba. Mensajes de compañeros preguntando si estaba bien. Otros, más fríos. Me enteré de la reunión. Se dio cuenta de que la historia ya estaba circulando, distorsionada. El hecho concreto llegó cuando una compañera envió un audio. Carlos dijo que tú ibas a asumir todo para proteger al área. El audio tenía nombre, voz, hora, prueba viva de una narrativa falsa en movimiento. Si la versión de él se expandía primero, ¿quién le creería después? Ana abrió el portátil y revisó archivos antiguos. Encontró un intercambio de correos olvidado. En él, Carlos le pedía explícitamente que corrigiera el error antes de que la dirección lo vea. Lo guardó todo en un pendrive. Otra prueba, pero también más riesgo. Si alguien sabía que ella tenía eso, podría intentar quitárselo. Escondió el pendrive dentro de un libro. ¿Cuántas pruebas necesita una persona guardar antes de que le crean? A la mañana siguiente, RRHH llamó temprano. Necesitamos que vengas. El tono no indicaba nada. En el camino, Ana notó un detalle extraño. El coche de Carlos ya estaba en el estacionamiento. Había llegado antes que ella. Quien llega temprano cuando tiene algo que ocultar suele querer controlar la narrativa. ¿Qué estaba preparando ahora? En la sala de reuniones había más personas. Un abogado de la empresa. Un director adjunto. El ambiente había cambiado. Ya no era solo administrativo, era jurídico. El abogado dejó un papel sobre la mesa. Un acta de investigación interna. Ana sintió que el suelo desaparecía. Eso podía terminar en despido con causa. La pregunta fue directa. ¿Confirmas que asumiste informalmente el error? Si se equivocaba al responder, todo terminaba ahí. Ana respiró hondo y dijo solo, no. El abogado pidió pruebas. Ella entregó el pendrive. RRHH lo conectó. Los correos aparecieron en la pantalla. Uno por uno. Fechas, horas. Pedido claro de Carlos. El silencio volvió, pero ahora era jurídico. Carlos palideció. Si eso se confirmaba, no había forma de torcerlo. El abogado pidió verificación en el sistema. Se llamó a TI. Minutos después confirmaron. Los accesos coincidían. Los horarios encajaban. La narrativa de Carlos empezó a derrumbarse técnicamente. Intentó argumentar, pero ya no hablaba como jefe, hablaba como acusado. Entró la dirección. El director hizo la pregunta final. ¿Permitirías que alguien pasara por lo que ella pasó? Carlos no respondió. El proceso disciplinario se abrió inmediatamente. Carlos fue apartado de forma preventiva. Ana lo observó todo sin celebrar. No había victoria en ese tipo de justicia, solo cierre. Cuando terminó la reunión, el director se volvió hacia ella. Tu nombre será limpiado oficialmente. Ella asintió. No sonrió, porque la herida seguía ahí, pero ahora tenía el nombre correcto. Ana salió del edificio al final de la tarde. El cielo estaba diferente, no más ligero, solo real. La injusticia casi ganó, no por falta de verdad, sino por demasiado tiempo de silencio. La justicia tardía no borra el dolor, pero devuelve el nombre, y eso importa. ¿Cuántas personas cargan culpas que no les pertenecen solo para proteger a alguien que nunca haría lo mismo?
Si esta historia te recordó algo que viviste o presenciaste, escríbelo en los comentarios. Historias así necesitan ser contadas, para que la verdad no tenga que esperar tanto tiempo para aparecer.